Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son sexys porque saben que la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar los primeros 10 números pares que preceden a un valor leído por teclado. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos la función ejecutar, línea 16 a 25. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero en la variable número. Aquí vemos entonces que es muy sencillo. Necesitamos saber si el número que recibimos es par o no. Entonces para eso usamos una condicional. En la condicional usamos el operador módulo. Recuerde que el operador módulo halla el residuo de la división entre dos números. Si el número es múltiplo de 2, el residuo es 0. Entonces al número par le asigna el número que se recibió menos 2. Y si no es porque es número impar, en ese caso a número par le asigna el número menos 1. ¿Esto para qué? Para usar un ciclo for que empiece desde el número par y vaya hasta número par menos 20. Esta variable del ciclo se incrementa negativamente de 2 en 2 y se muestra la variable del ciclo for, mostrando así los 10 pares antes del dato leído. Le invitamos a visitar la tutoría pares precedentes en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este programa. Aquí vemos en términos generales un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases y atributos. Una vez se defina una clase, se instancian objetos de esta clase para usarla. Entonces vamos a ver que para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 6 a 8. Aquí en la interfaz se define entonces la estructura del objeto. O sea, vamos a declarar los atributos y funciones o comportamientos. A la clase le damos nombre de pares precedentes, línea 6. 2 puntos y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí es donde declaramos los atributos de la clase para este programa de tipo entero, la variable i y número par. Recuerde que las variables de instancia son accedidas desde cualquier método de la implementación. Para este programa la función ejecutar usa la variable i en el ciclo for y número par. Definidos ya los atributos, definamos entonces las funciones. Entonces en la línea 7 con menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna la función, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, aquí ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Entonces esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero en la variable número. Los parámetros van separados con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya definida la interfaz, el compilador sabrá entonces el espacio de memoria a reservar para cada objeto. Veamos la implementación. Esta va entre la línea 10 a 26. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación vamos a ver una función especial, línea 11 a 15. Este es init, o sea, el método constructor por defecto de cualquier clase. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario, ya que la función ejecutar inicializa estas variables. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase pares precedentes, o sea, en la línea 33.
Este constructor entonces se declara, o este método se declara en la interfaz. Siempre y cuando reciba parámetros, o sea, se sobrescriba. Pero si el constructor queda así por defecto, no es necesario declararlo. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación. Entonces tenemos la interfaz, la implementación, o sea, la clase pares precedentes. Para usar esta clase simplemente vamos a instanciar objetos. Entonces, si usted tiene otro archivo que necesita usar esta clase, para evitar copiar el código, o sea, la interfaz y la implementación, usted puede mejor programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. En este caso entonces, línea 28 a 37, en el main vamos a usar esta clase. Primero recibimos por parte del usuario un valor numérico, que será entonces el dato para mostrar a los 10 pares anteriores. Y antes de invocar la función ejecutar debemos crear un puntero que apunte a un objeto de la clase pares precedentes. Creamos el puntero en la línea 33, lo llamamos obj y lo instanciamos. Entonces observe, primero se reserva memoria dinámica a la clase pares precedentes invocando la función alloc, y luego a ese espacio de memoria le invocamos init, definiendo así en memoria la estructura de un objeto de la clase pares precedentes. Ya podemos usar el puntero para invocar el método ejecutar. En la línea 34 entre corchetes nombramos este puntero seguido de la función a invocar, ejecutar, y enviamos los parámetros. En este caso un solo parámetro, la variable número. Los parámetros irán separados con 2 puntos. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 34 a la línea 16 y soluciona el problema, mostrando así los 10 pares precedentes. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita mostrar los pares precedentes. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en